salimos un momento de ese barrio romántico, pero para hacer nuestra recomendación literaria. Eso sí, de un autor leonés. Joaquín, Antonio Pereira, tu tío. Claro, salís de un barrio romántico y venís a una casa romántica, porque estáis viendo la casa de un escritor romántico, pero no solo en el sentido literario, porque Antonio, bueno, pues fue un escritor romántico, le gustaba el romanticismo literario, sobre todo en su época más joven, pero luego también fue escritor, es decir, el amor, el aspecto romántico de la vida impregna toda su obra. Y esa prosa, ¿verdad? Con ese romanticismo, esa prosa poética. Claro, como a él le gustaba decir. Dice, es que para que se pueda considerar un texto poesía no hace falta que esté escrito en verso, se puede escribir poesía en prosa, y por eso hay algunos cuentos de Antonio Pereira, cuentos, o sea, relatos breves que él considera poesía y forman parte de su antología poética, porque no hace falta que esté en verso para que se considere poesía. Es una cosa que siempre ha defendido Antonio Pereira. Y de hecho, el libro que vamos a recomendar o que hemos escogido ha sido este, Historias veniales de amor. Una recopilación de relatos que engloba el amor, pero el amor en todas sus formas o en muchas de ellas. Claro que sí. Historias veniales de amor es un libro que se editó, es una antología de relatos breves, de cuentos de Antonio, que se editó en 1978 y que están impregnados por ese lado romántico, por el amor de Antonio Pereira, que luego ha seguido impregnando también toda su obra. Y efectivamente, ya el propio título, yo creo que es un título muy bonito, Historias veniales de amor, nos acerca un poco a lo que hay en esos cuentos que forman parte de la antología. Lo que nos podemos encontrar, que el amor es bello, pero también puede ser cruel. Efectivamente, aquí se recogen todas las facetas del amor. Mira, permíteme que en la contraportada hay un texto muy sugerente donde se explica en qué consisten las historias veniales de amor de Antonio Pereira. Dice, no es un título gratuito. Más de una voz crítica, seguramente acorde con el público lector, ha sabido reconocer en muchos relatos de Antonio Pereira la constante de un erotismo no siempre consumado, una malicia leve, venial, podríamos decir, aunque a veces pueda resultar más inquietante que tantas y tantas páginas en rebuscada crudeza. Efectivamente, el amor no siempre es dulce, a veces puede ser amargo. Él recoge todas las facetas del amor, del erotismo, y son los sentimientos que además él ha ido sintiendo a lo largo de toda su vida. Y de hecho, Joaquín, estamos en su casa, donde vivió, como decíamos, donde escribió gran parte de su obra y que se puede visitar para conocer su figura y sus libros. Efectivamente, aquí Antonio Pereira, en esta casa en la que estamos ahora mismo, tan luminosa, en el Paseo de Papalaguinda. A él le gustaba mucho el nombre de la dirección, el Paseo de Papalaguinda. Es muy leonés. Porque es muy leonés y es muy original. Bueno, pues en esta casa, donde vivió desde el año 61, escribió la mayor parte de su obra. Él también tenía casa en Madrid, pero esta la consideraba su casa principal. Aquí escribió la mayor parte de su obra, aquí se reunió con amigos. En esta mesa que tenemos aquí delante se celebraron infinidad de reuniones familiares, literarias y de todo tipo, y efectivamente se puede visitar por quien quiera visitarla, es gratuito, no tiene más que llamar al teléfono de la Fundación para concertar una cita para poder enseñarles la casa Museo de Antonio Pereira. Y encontramos, como decías, muchos de sus objetos personales y regalos de amigos importantes. Claro que sí. La casa es el reflejo de la vida de Antonio Pereira. Por ejemplo, todos los cuadros que impregnan la casa no los compró en alguna tienda porque le gustase en ese momento. Son todos cuadros de amigos suyos, pintores, muchos leoneses, muchos madrileños, de otros lugares también. Antonio frecuentaba mucho las tertulias del Café Gijón en Madrid, y allí, donde se reunían artistas, literatos, etcétera, conoció a muchos pintores de los cuales se hizo muy amigo, y bueno, pues le compraba o le regalaban cuadros. Toda la casa está llena de artículos con sentimiento, no son artículos para enseñar, sino que de cada uno de los objetos que hay en esta casa se desprende una pequeña historia de Antonio Pereira.
se respira su alma, ¿verdad? Sí, sin duda, sí, sí. Bueno, yo he compartido aquí muchas horas y por tanto le veo andar por ahí, le veo comer en esta mesa donde yo he comido tantas veces. Pero es lo que hemos querido, que esté el espíritu de Antonio, de su casa, tal y como él la tenía, tal y como él vivía, donde recibía a los amigos, donde escribía, donde pasaba horas con su mujer. ¿Dónde escribía? Llévame a ese cuartito donde él escribía. Vamos a ver el lugar donde escribía. Vamos. Así que en este rinconcito, en este cuartito, él escribía. ¿Su máquina de escribir? Esta es una de sus máquinas de escribir. Este cuartito que dice mucho de su personalidad, porque teniendo salones grandes donde poder escribir, más luminosos. No, le gustaba este cuartito, que da a un patio de luces, lo cual conlleva un silencio, un recogimiento, que es lo que a él le gustaba, estar aquí encerrado, aquí pasaba muchas horas y aquí le venía la inspiración. A él le gustaba escribir a mano, él siempre escribía, las ideas le venían a la cabeza y las plasmaba en el papel a mano. Después lo pasaba a máquina, no con mucha pericia, porque escribía con 2 dedos, y a partir de ahí, bueno, pues había las correcciones necesarias hasta que llegaba a la editorial y luego a la imprenta. Pero sí, esta era su máquina de escribir. Este es el Quijote que le regaló su madre a Antonio Pereira cuando cumplió 10 años, a petición del niño. El niño fue el que le dijo a su madre: quiero que me regales un Quijote. Y aquí lo tenemos dedicado, recuerdo de mi madre. En el año 1933. Efectivamente, lo cual dice también mucho del que fue un niño precoz, que a él no le gustaba mucho el haber sido un niño precoz, que ya con 10 años, en lugar de pedirle a los Reyes Magos una pelota, en el día de su cumpleaños una pelota, le pedía un Quijote. Pues ya sabemos, nuestra recomendación literaria, la obra de Antonio Pereira. Volvemos al barrio romántico. Es una buena recomendación, muy buena recomendación.